Hola, mi nombre es Judy Buendía González, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación doy a conocer las diapositivas que realicé sobre la pregunta de la tarea 2 de Física Electrónica de estudiante 5. ¿Qué es el grafeno y cuál es su importancia en la fabricación de dispositivos? Introducción a dispositivos semiconductores. Periodo CA. El periodo de una señal de CA es el tiempo que lleva a completar un ciclo, es decir, regresar a su valor inicial y repetir la misma oscilación. Es la duración de un ciclo completo de la señal. El periodo se mide en segundos. La fórmula sería fórmula T igual a 1 sobre F. T es el periodo en segundos. F es la frecuencia de, de hercios. Frecuencia. La frecuencia es una señal de CA, se refiere a cuántos ciclos o oscilaciones completas ocurren en un segundo. Es una medida de la rapidez con la que la señal cambia con el tiempo. La frecuencia se mide en Hz, Hz, lo que significa que un Hz es igual a un ciclo por segundo. Fórmula es F igual sobre T, donde F es la frecuencia de hercios, que es Hz, y T es el periodo de segundos. Fase de señal CA. La fase de una señal CA se refiere a la exposición relativa de la señal en un ciclo en relación con un punto de referencia, generalmente una señal sinusoidal. La fase se mide en grados o radianes y describe cuánto está desplazada la señal en el tiempo en comparación con la señal de referencia. La fase es importante en aplicaciones de sincronización de señales y control de fase. Se mide en grados o radianes y representa el desplazamiento en el tiempo de una señal en comparación con una señal de referencia. Amplitud de la señal. La amplitud de una señal CA es la magnitud máxima de la oscilación, es decir, la distancia máxima desde el valor 0, punto de referencia, hasta el punto más alto o más bajo de la señal. La amplitud se mide en unidades de voltios para el voltaje o amperios para la corriente. Por ejemplo, en una señal de audio, la amplitud será relacionada con el volumen del sonido. Cuanto mayor sea la amplitud de la señal de audio, más fuerte será el sonido que produce un altavoz. Entonces acá tenemos el valor medio. El valor medio de una señal de corriente alterna es un valor que representa el punto central de la señal y se calcula tomando en cuenta todos los valores, tanto positivos como negativos, durante un ciclo completo de la señal. El valor medio es útil para determinar la potencia promedio disipada en una resistencia en una señal de CA, ya que refleja la cantidad promedio de energía transferida a la carga. También es importante en aplicaciones de corriente alterna para calcular la eficacia y la potencia. El valor eficaz, RMS. El valor eficaz es una señal de CA, es una medida que representa la magnitud equivalente de la señal en términos de una señal de corriente continua que producirá el mismo efecto térmico en una resistencia que disiparía la misma cantidad de energía en una resistencia que la señal de CA. Para una señal sinusoidal, el valor eficaz se calcula dividiendo la amplitud de la señal. Zona Zener de un diodo.
Un diodo Zener es la región de operación en la que mantiene una tensión constante en polarización inversa, lo que convierte en una herramienta valiosa para la regulación de voltaje en circuitos electrónicos. Se caracteriza por una resistencia de salida muy baja y una corriente de constante que fluye a través del diodo. Ejemplo, selecciona el diodo Zener con una tensión Zener de 5 voltajes. Eso significa que cuando la tensión aplicada al diodo Zener alcance a supere los 5 voltajes en polarización inversa, el diodo Zener comenzará a conducir de manera controlada. Corriente de fuga inversa. La corriente de fuga inversa Esta corriente de fuga es una consecuencia de la presencia de portadores de carga minoritarias en el material semiconductor del diodo. A medida que la tensión, que la tensión aplicada al diodo en polarización inversa aumenta, se produce un incremento en la cantidad de portadores minoritarios que se desplazan a través de la región de unión del dado. Como resultado se genera una corriente de fuga inversa que fluye en dirección contraria a la corriente deseada. Es un ejemplo si estamos diseñando un amplificador de señal de alta calidad, la presencia de corriente de fuga inversa en los diodos del circuito pueden introducir distorsiones no deseadas en la señal amplificada. ¿Qué es el grafeno y cuál es su importancia en la fabricación de dispositivos? El grafeno es un material dotado de propiedades que tiene la capacidad de transformar la manera en que producimos y aplicamos dispositivos y materiales en diversas industrias. Su versatilidad y su capacidad para potenciar la eficiencia y el desempeño de los dispositivos lo convierten en un área de investigación y desarrollo sumamente relevantes en los campos de la ciencia de materiales y la crónica y la electrónica. Su importancia es conductividad. El grafeno es un excelente conductor eléctrico. Esto permite que una detección de toque más sensible y precisa en las pantallas táctiles, lo que mejora la experiencia del usuario. Además, la conductividad del grafeno reduce la latencia en la respuesta táctil, potencial en la electrónica de próxima generación. El grafeno tiene el potencial de revolucionar la industria de la electrónica, ya que podría reemplazar o mejorar las materias actuales utilizadas en transistores, pantallas, baterías y sensores, permitiendo dispositivos más rápidos, eficientes y versátiles. Muchas gracias.